La elección de un economista como vocero marca cuál va a ser la prioridad, dónde van a estar apuntados todos los cañones de Javier Milei, por lo menos en la primera parte de su gobierno. Por eso nos interesa y mucho escuchar la opinión de un experimentado economista como Enrique Sebach, que es economista, director del Lideral y Fundación Mediterránea. Enrique, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pequeña corrección, ya no soy más director del Lideral, porque terminamos nuestro trabajo en octubre, pero lo fui hasta hace poquito. Hasta hace poquito, hasta antes de las elecciones, correcto. Sí. Está muy bien. Enrique, primero, pregunta general, ¿qué le pareció el discurso de Milei? ¿Qué escuchó usted en las palabras de Milei? Bueno, la verdad que está en la misma línea en la que venía hablando durante la campaña y más precisamente después de haber sido elegido. Marcó que la Argentina no tiene plata y que, mejor dicho, que el Estado argentino no tiene plata y que por lo tanto va a haber que aplicar alguna política de ajuste importante. Marcó una herencia dramática que le deja a este gobierno, lo cual, cuya descripción comparto. Y bueno, ahora estamos a la expectativa de ver cómo se pasa a la realidad los anuncios, o por lo menos las intenciones, ¿no? Porque después vos tenés que sentarte allí y enfrentarte efectivamente con las restricciones que la realidad impone, ¿no? Ahora, ¿hay coincidencia en el hecho de la descripción entonces del diagnóstico de la situación muy compleja de la Argentina y en que la única vía posible para enderezar el barco es que haya un ajuste muy fuerte? Bueno, lo que pasa es que el ajuste lo tenemos ahora, es decir, 200% de inflación es consecuencia de un mal ajuste. Digamos, 45% de pobreza es el ajuste de los pobres. Digamos, el ajuste es este. Ahora, Argentina tiene que pasar a hacer un ajuste con reformas que permita efectivamente salir del problema, porque si no, estás en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Así que me parece que ahí, sin querer inventarle la plana al presidente, quién soy yo, pero me parece que yo le hubiera puesto más acento a la palabra reforma que a la palabra ajuste, porque en realidad, insisto, creo que Milei lo dijo implícitamente, todo esto que hemos vivido estos años ha sido un fenomenal ajuste del sector privado que bueno, que hay que revertir, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando vos no tenés financiamiento, lo tenés que revertir lo más rápido posible, ajustando los gastos y eventualmente subiendo impuestos. Habló Milei y viene hablando, de 5% de recorte, de 5% del PBI de recorte del gasto público. ¿Es viable un recorte de esa magnitud? No, es viable cortar el déficit del 5%. No es tan viable bajar 5% el gasto nacional. Te doy simplemente un número. El gasto nacional total hoy debe estar en 19 puntos del PBI, porque ha sido licuado. Más de la mitad de ese gasto es jubilaciones, pensiones, gasto social y salarios, que no se van a tocar, o por lo menos no se pueden licuar mucho más. Así que te queda 8 puntos del PBI. Bajar 5 de esos 8 es bastante difícil. Ahora, si vos combinás esa baja de una parte de la baja con los subsidios que reciben hoy las tarifas públicas, los servicios públicos, algo del gasto político que se mencionaba, combinás la normalización de algunos impuestos, como el impuesto a los combustibles, que está terriblemente atrasado, combinando esas cosas con la mejora de la recaudación por la mejor cosecha, bueno, en total podés llegar a esos 5 puntos del PBI, pero no es solo gasto, es mucho gasto, pero también es algo de ingresos, ¿no? Ahora, ¿podés tener suba de ingresos sin subir impuestos en un contexto recesivo como el que se viene? Bueno, hay una suba de ingresos derivada de la propia inflación, ¿no es cierto? El impuesto inflacionario te hace subir los ingresos nominalmente porque digamos, el IVA, por ejemplo, está sujeto a los precios, y los precios suben, sube la recaudación del IVA y depende de lo que hagas con el gasto. Ahora, un ajuste, una reforma genuina del sector público es otra cosa y va a requerir tiempo y va a requerir que se revise el presupuesto bien, se revisen partidas, etcétera. En el corto plazo va a ser un ajuste de emergencia, digamos, ¿no? ¿Cómo ve lo que está pasando hoy con el dólar, con la decisión del Banco Central de contener a las operaciones mayoristas? Algunos veían como cierta incertidumbre en el mercado.
Bueno, el problema es que las autoridades del Banco Central todavía no están designadas, porque esto requiere cierta burocracia, un decreto, la firma, los papeles, no es tan automático en el sector público argentino. Entonces, claro, el presidente del Banco Central que está a cargo, que es el presidente del Banco Central que se tiene que ir, con mucho criterio, me parece a mí, y supongo que lo habrá conversado con las nuevas autoridades, dijo, bueno, yo ahora pongo el pie en el freno, espero, y cuando vengan las nuevas autoridades que tomen las decisiones que tengan que tomar. De todas maneras, no hay reservas en el Banco Central, no hay nada, entonces hace rato que no se pagan bien normalmente las importaciones, de manera tal de que casi es una formalidad que sigue a la informalidad que ya había de que el Banco Central no pagaba las importaciones o pagaba muy poquitas y recaudaba muy poco de exportaciones porque todos los exportadores están esperando la nueva política, ¿no? Obviamente habrá que esperar a mañana para escuchar los anuncios que haga Luis Caputo, el ministro de Economía, por las cosas que vienen trascendiendo de algunas de las medidas que tomaría. Usted, Enrique, por supuesto, es una persona informada. ¿Qué es lo que cree que van por el sentido correcto? ¿Cree que no? ¿Qué es lo que le parece? No, bueno, como vos decís, esto es una conjetura, por más informado que esté, por ahora no hay medidas concretas. Pero digamos, está claro que va a haber algunos anuncios vinculados con el sector público. Hubo algún rumor, o mejor dicho, alguna de las cosas que se conocieron era que el gobierno iba a actuar con el presupuesto del 2023 y no ajustarlo. A mí no me parece una buena medida, porque yo creo que Argentina tiene que recuperar la seriedad del presupuesto y tiene que discutir en el Congreso. Ahora, otra vez, en un momento de provisoriedad, de transitoriedad, bueno, hay que hacer un ajuste, es un ajuste de caja y se cierra todo lo que hay que cerrar y se deja de pagar lo que se deja pagar mientras se revisan todas las partidas. Espero que esto sea eventualmente una cuestión muy transitoria. El resto, bueno, dependerá de qué política cambiaria se decide, si queda o no el impuesto país para compensar parte de la recaudación, en fin. Todavía estamos en conjeturas y me parece medio aventurado poder hacer algún tipo de sacar algún tipo de conclusión. Lo que sí es cierto es que si vos tenés bien el diagnóstico, me parece que el diagnóstico está en el buen camino, bueno, ya tenés un paso dado, ¿no? Se venía discutiendo al interior del gobierno si lanzar, que esto va a pasar seguramente esta semana, quizás mañana, quizás pasado, probablemente más pasado que mañana, una sola ley ómnibus que contenga todas las reformas que se quieren hacer juntas y ir una especie de suerte o verdad en el Congreso, o si fragmentar todo este paquete en quizás, no sé, 4 o 5 paquetes de leyes que se vayan tratando por separado. ¿Qué cree que sería lo más correcto, lo más conveniente? Bueno, depende de la estrategia legislativa, pero me da la impresión que como está conformado el Congreso, lo mejor es ir con una ley ómnibus que puede ser tratada muy rápidamente por 2 o 3 comisiones y llegar al recinto. Si vos vas con pedacitos, cada pedacito va a distintas comisiones, siguen distintos trámites, sigue un periodo parlamentario establecido, una burocracia, si querés, o más que una burocracia, un proceso, un procedimiento, y me parece que la Argentina tiene la suficiente urgencia como para que se trate más todo rápido en una sola ley, o por lo menos en un paquete importante concentrado, sobre todo las reformas más importantes, ¿no? Así que mi posición personal, pero obviamente no estoy en la estrategia parlamentaria, sería que fuera un solo paquete y que fuera rápido. Enrique, le hago una última pregunta. Doble sería. Primero sería, más allá de que haya un buen plan, ¿qué importancia le asigna usted a la política, a cómo ese plan es implementado, cómo ese plan es comunicado? Y la segunda pregunta directamente relacionada con esta es, ¿cómo se comunica bien y cómo se implementa bien un plan de ajuste o de reforma, como un poco usted planteaba antes? Bueno, sí, yo creo que la política es fundamental, ¿no es cierto? Es decir, sin apoyo político ninguna reforma es posible, porque al final del día terminás en el Congreso
y sobre todo en la justicia, digamos, ¿no? Porque la Argentina lamentablemente ha tenido un mecanismo medio raro de judicializar las decisiones de política económica, algunas vinculadas con temas de corrupción, y eso está bien, pero la mayoría vinculadas con trabar y poner palos en la rueda. Así que me parece que el apoyo político va a ser clave y el comportamiento de la justicia, sobre todo de la Corte, también va a ser clave. Respecto a la comunicación, bueno, a ver, primero, yo creo que hay que mandar todas las señales que se puedan al sector privado para que el sector privado sepa hacia dónde se va y haga más fácil el ajuste y el camino, porque si vos no sabés hacia dónde vas, esperás. Si vos sabés hacia dónde vas, aun cuando sepas que vas a pasar por un periodo más complejo, aquellos que quieren tomar decisiones de inversión a lo mejor se anticipan porque quieren ser los primeros en conseguir algún negocio o de conseguir o sacar ventaja, me refiero en el buen sentido de la palabra, de algunas condiciones del mercado. Entonces me parece que cuanto más claro sea la hoja de ruta que se va a trazar y más claro sea que esa hoja de ruta tiene apoyo, el sector privado va a reaccionar más rápidamente, y si el sector privado reacciona más rápidamente, la recesión y la estanflación, etcétera, va a ser más corta. Y eso es muy importante. Algo de entender, ayer el presidente habló un poquito de este concepto, por supuesto no es la forma que lo estoy diciendo yo, pero estaba implícito en el sentido de que la credibilidad es fundamental para cualquier programa, y cuanto más hoja de ruta se anuncie, mejor, ¿no es cierto? Enrique Sebas, muchísimas gracias, es muy interesante. Gracias a ustedes, que sigan muy bien.